Educación aseguran que resulta imposible concretar el aumento salarial del 15% que exigen los docentes del sector público para no ir a una huelga general y así poder iniciar las clases el 23 de febrero, como está establecido en el calendario escolar. Este jueves tendrán una reunión para ofrecerle otras alternativas. Laura Penayo, cuéntanos los detalles, por favor. Así es, compañeros, y al parecer para que el MEC y los gremios docentes lleguen a un acuerdo, el aumento del 10 al 15% no será una clave. Eso al menos de acuerdo a lo manifestado por el ministro de Educación, Enrique Riera, quien aclaró que este jueves se reunirán con los representantes de todos los gremios docentes y otra será la propuesta. Escuchemos lo que dice. Este jueves voy a tratar de que este mensaje les llegue. No queremos confrontaciones, queremos dialogar. Toda mi vida he dialogado, tengo instrucciones de dialogar y voy a pelear a su lado para sacar el mayor provecho posible, pero también conozco las limitaciones presupuestarias. Hay otras cosas que a ellos les interesan, como las licencias sindicales, por ejemplo, ¿verdad? Ellos me están pidiendo licencia sindical para un número determinado. Eso también es un tema que se puede discutir. Ellos están pidiendo ver cómo manejar las jornadas de capacitación sindical que funcionaba con la administración anterior y a nosotros también consentimos. Ellos están pidiendo el 10 y el 15%, pero esos números no resisten el presupuesto. ¿Y de qué sirve poner el presupuesto si no estamos en condiciones de cumplirlo? Y recordemos que el argumento de los docentes era que ellos no se rigen por la ley de la función pública, y en este sentido el ministro Riera aclaraba que en caso de darse esta huelga ellos deben garantizar algunos servicios. Escuchemos lo que dice. Porque es un servicio público y un derecho constitucional, el derecho a la educación. Ojalá que entremos en razón y que entendamos que el interés superior de los niños. Yo entiendo que tienen que ganar más, estamos demostrando que hemos hecho un gran esfuerzo, siempre lo hemos hecho, vamos a seguir haciéndolo, vamos a tratar de conseguir el 7% y vamos a enviar 7.7 antes del primero, porque ahí tenemos otro problema, el Congreso empieza el primero y la clase tiene que comenzar el 23. De momento se aguarda esta reunión entre representantes del Ministerio de Educación y los gremios docentes, donde la moneda de cambio serían las licencias sindicales. Esto es todo lo que tenemos para informar desde aquí, compañeros. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Laura Penayo, por esta información. Entonces, como están las cosas, todavía reina la incertidumbre para los 1.500.000 estudiantes que deben volver a las aulas el próximo 23 de febrero. En tanto, en contrapartida, mañana se espera que 2.500 alumnos y alumnas vuelvan a las instituciones educativas privadas para comenzar el año lectivo.